fresca. Mira qué poeta que se puso, ¿Viste? ¿eh? Tomá pa' vos. Toma pa' vos. Ahora lo hacemos, ponemos un chocolatito. Un cuadrito también. Claro. Bueno, Sí. dale, sí, que lo haga Magoya. Escucha una cosa, Eduardo. Escucho una cosa. Estamos en comunicación. Sí, claro, con preséntela. ella. Claro, que nos viene a hablar de ambiente, que nos viene a poner un poco al día en materia ambiente, que nos visita los jueves cada 15, esta vez saliendo por Meet. Bien. Pero saliendo al fin, que es lo más importante. Lore Calcopietro. Hola, Lore. Buenas tardes, ¿cómo andan los cósmicos? Bien, ¿y Bien, usted? ¿vos? Me encantó, hoy pensaba, estos chicos que están en plena odisea cósmica, son cósmicos, Sí. ¿cómo andan? ¿Cómo se sienten? Bueno, Es muy profunda sobreviviendo. su pregunta. Lore. ¡Qué odisea! ¡Qué odisea! odisea! Para ¡Qué estos semanita! cósmicos. ¡Qué semanita! ¿No? Bueno, lo que sucede conviene. Vayamos por ahí. Bueno, si usted lo dice. Y una semanita que también, digo, para los que niegan el cambio climático, estaba medio complicado porque las lluvias, el frío, de repente pasamos de los 30 grados a los 9. Sí, se vienen todavía días medio fresquitos y después ya supuestamente según ¿Se reacomoda? el servicio meteorológico se acomoda Ok. esta primavera que Bien. transita cada vez más cortas. ¿Vieron Ujú. los periodos? Sí, es verdad. Pero bueno, hace unos días hablamos en Hacia Dónde Vamos con un meteorólogo que además es profe de la universidad y él nos decía que ya está cambiando mucho dentro de la capacitación, de la formación profesional esto, ¿no? Y que está incluido el tema de cambio climático. Antes no se hablaba y hoy ya se habla, se hacen un Claro. montón de proyectos sobre esto, que es lo más importante, ¿no? Esto de visibilizarlo. ¿Y desde dónde? Desde todas las áreas, porque es transversal, ¿no? Y para aportar un poquito más al tema del cambio Sí. climático, hoy les traigo todo lo que tiene que ver con la contaminación que produce la construcción, Ok. ni más ni menos. Bien. ¿Por qué? Porque hace unos días que vengo mirando como esta idea de reconstrucción, por ejemplo, en la Franja de Gaza, después de situaciones tan tristes y fuera de lo que uno puede contemplar, como son los bombardeos, ¿no? E incluso la guerra de Ucrania-Rusia, que hoy salió también, trascendió la cuestión de los soldados argentinos. Y yo miraba, porque bueno, con mi mirada constantemente todo lo que tiene que ver con lo que queda, ¿no? Con lo que queda, con el daño ambiental, socioambiental, como hablamos siempre con María Marta. Pero volviendo a la Argentina, y para que tomemos un poco de dimensión, es uno de los motores más importantes de nuestra economía, es algo que está constantemente en la charla hoy ya cotidiana política, porque sabemos que las obras de infraestructura a nivel nacional están paradas, entonces es como que de la construcción hablamos mucho todo el tiempo. Ahora, mueve economías locales, regionales, a nivel provincia, a nivel país y a nivel mundial. Imaginémonos todo lo que contamina justamente la producción, ¿no? De todos estos componentes que lleva la industria. Y empecé a buscar datos, porque me parece que eso como que a la gente le llama más la atención. Es como cuando te multan o te tocan el Claro. Sí, sí, bolsillo. es Bueno, verdad. Claro, ver con el los datos, número te hace entrar un poco en conciencia, ¿no? el dato te hace ver, y a nivel global casi representa el 40% de las emisiones Ok. justamente de dióxido de carbono. Todo lo que es la producción de los componentes de materia prima, acero, cemento, bueno, la extracción de la arena, la logística del transporte, el refinamiento de cada uno de esos productos, lo que se hace después con el hierro, bueno, lo que se hace después como final de materia que se produce, hasta llegar a la casita terminada, a la ruta hecha, a todo, ¿no? A los hospitales, a lo que sea que lleva construcción y consume alrededor del 36% de toda la energía total que se usa en el mundo, ¿no? Es decir, Wow. 40% de emisiones y encima se chupa el 36% total de la energía. Para producir necesita ese valor.
Solo la fabricación del cemento Mm, produce alrededor del 8% total de esas emisiones globales Ujú. de dióxido de carbono, de CO2, Ok. más que la aviación o que el transporte marítimo juntos, más que la huella esa. Wow. Solo el cemento produce esa cantidad es de un gases. montón. Sí, es un montón. Mm, Y la situación en Argentina particularmente está en tendencia porque al ser un país tan grande y tan rico y Ujú. diverso en recursos naturales, hay de todo para explotar acá, como lo Claro. decimos siempre, ¿no? Y la industria de la construcción es lo más básico, podríamos decirse, ¿no? La producción anual de cemento en la Argentina ronda, últimos datos, 13 millones de toneladas. Wow. Y solo la región metropolitana genera más de 850.000 de esas toneladas en residuos. O sea, de esas 13 millones de toneladas, 850.000 en ujú. la región nuestra son residuos. Qué numerito, ¿eh? Porque la construcción lleva una demolición, sí o Claro. sí. Donde hay una construcción hay una demolición. No porque haya algo viejo que se demuele solamente, Ujú, sino porque rompen igual, rompen la tierra, excavan, aunque esté virgen, Ujú. ¿no? Hemos visto acá en la Argentina, y más que nada en nuestra región, como los vecinos muchas veces se juntan en asambleas y en organizaciones civiles y ONGs a pedir que se frenen, por ejemplo, cuando quieren vender los humedales, ujú, cuando quieren entubar los canales, ¿no? Como el del arroyo del pescado, allí por Ignacio Correa, Bueno, ahí no solo se vendió tierra que no se podía, sino que además de eso se entubaron y se taparon canales, por eso las cuestiones, las inundaciones muchas veces, pero Ujú. para que suceda todo eso también se contaminó ujú. y se demolió un lugar, ¿no? Entonces, es difícil de que alguien acepte que se lo controle y que se haga un seguimiento cuando sabemos que ya de entrada todo esto genera un montón de contaminación. Ujú. ¿Y cuáles son, en todo caso, esos niveles aceptables? ¿Hasta dónde vamos a aceptar que eso suceda? Porque nos implica a nosotros, o sea, las implicaciones Ujú. serían las consecuencias de salud de todos nosotros. Claro. Cuando hablamos de contaminación de esta envergadura, estamos hablando de el polvo, el ruido y las partículas que afectan constantemente nuestra salud respiratoria de esos trabajadores, más los vecinos de cada zona. Absolutamente. Eh, Se quedaron calladitos. No. No, porque está Estamos bueno lo escuchando. que traes, Lore, porque generalmente por ahí no es algo que uno se cuestione, que uno se pregunte Total. respecto al tema de construcción y todo lo que implica. El Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, junto antes era el OPDS, Ujú, van sacando ordenanzas a medida que al menos podemos hablar de nuestra provincia y la zona de La Plata tiene su propio Consejo Deliberante, ujú, en donde también se van haciendo ordenanzas que lo que busca es regular. Regular de qué manera se construye, ¿no? Y hasta Ujú. dónde infringen las ujú, normas. Siempre hemos hablado de la cuestión sonora, ¿no? Los ruidos. ujú, Edu y yo hemos hablado mil veces de me levanto a las 7 de la mañana ujú. con el que está Sí, con sí. la Sí, sí, aspiradora. Trrr. sí, sí, claro. Sí, Parece Tremendo. una tontería alguna vez en otros Nos ciclos, hemos reído. sí, porque en otros ciclos que tenía yo Ujú. padecí en la zona de mi cuadra durante un año una construcción. Es un montón. Sin controles ninguno, porque la verdad que no había ningún control y además realizaban la obra al horario fuera de lo que se indica a través del municipio. Es interesante esto de la contaminación sonora porque quizás cuando uno habla de contaminación, por ahí lo que más piensa es en el aire y Ujú, demás. Pero digo, sí repercute sobre todo, no sé, en la calidad auditiva, ni en la salud mental, ni te cuento, porque estás un año soportando el trrr de fondo. Amita. No lo había pensado hasta el día de hoy, Lore. Porque en términos de contaminación y de ambiente siempre pensamos en el polvo, lo que sucede, Claro. bueno, ujú, cae al suelo, se contaminan las napas, algo que, bueno, lamentablemente ujú, tenemos que aprender. Ujú. Ahora, desde la mirada socioambiental,
es todo lo que padecen aquellos que están cerca de la obra, Claro. incluso en la obra. ¿Cuántas Ujú, veces nos ha pasado de que en nuestra propia casa hay que arreglar algo Sí, y claro. estamos en ese Ujú. contexto? Y claramente nuestros pulmones se ven afectados, empezamos con las alergias, nos molesta todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, porque nuestro cuerpo no está preparado para vivir en esas condiciones por determinado tiempo. Se adapta. ¿Cómo se adapta? Y con una alergia, justamente. claro. Gracias a la alergia, el cuerpo se adapta a ese estado que está pasando de manera que se adapta, que Ujú, no lo esperaba. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a ser realistas, porque la realidad es una sola. ¿Quiénes lideran, por ejemplo, en la Argentina hoy algunas de las empresas más importantes que están relacionadas con la construcción? Lomanera Ujú. es una de las empresas productoras del cemento Sí. más grandes y productoras del país. Siempre se ha buscado que estén en otros lados, ¿no? Tienen varias plantas en la provincia, aquí en provincia de Buenos Aires hay una muy grande, da muchísimo trabajo a un montón de gente porque ujú, realmente eh, eh, pone a funcionar y pone en Ujú. marcha una economía no solo regional, sino también a través de la exportación. Otro de los cementos Avellaneda, bueno, la petroquímica Comodoro Rivadavia, que hace todo lo que es energía. La realidad es que solo en 2024 la Sí. Argentina produjo este último año 12,71 millones de toneladas métricas de cemento, lo que hablábamos hace un Ujú. rato. Y se espera que haya proyección, no porque se reactive solo nuestro país, sino porque exporta a ujú, Ujú. Chile, a Bolivia, a Paraguay. Y es, por ejemplo, uno de los, el 90% se consume en nuestro país. Supuestamente el 10 solo se estaría exportando, pero si vamos a la realidad, esas empresas hay que negociar con ellas claro. para que se pueda llegar a un acuerdo de un Ujú. equilibrio en donde la producción el- esté realmente en orden con lo Ujú. que implica el ambiente, hasta dónde son los valores estándares en donde uno puede aceptar esa contaminación y lo que implica también a nivel no solo regional, Ujú. sino global. Ujú, Entonces, me interesaba esto de poder ponerlos en ver con quiénes Sí. son los negocios que hay que llevar adelante y por qué muchas veces se habla de que, bueno, el Estado no controla y porque a cualquiera le parece mucho más fácil pagar una multa, Ujú. que también los valores son ínfimos porque no se Claro, son actualizan. irrisorios. Exacto, porque detrás de todo esto hay un negocio tan importante Ujú. que no es solo que se enriquece el dueño, sí, también se recontra Sí, enriquece, sí. pero el sistema, ¿no? Los trabajadores están preparados que quien quiere, obviamente, caer en ir a hacer ese Ujú. trabajo. Es muy difícil, lleva mucho tiempo. Se espera a veces que a través de estos tratados como los de la COP que hemos Ujú. hablado, cada país presente proyectos en cómo va a ir reduciendo esto. Por eso ahí aparecen las alternativas en las formas de construcción, ¿no? Construcciones más sustentables y Sí. sostenibles, Ujú. que tengan en cuenta realmente otra clase de demoliciones y que los escombros se puedan transformar y hacer nuevos Ujú. hormigones, otra clase de pavimentos, pero esto hay que claramente planificarlo, claro. hay que proyectarlo y hacerlo a largo plazo. Provincia de Buenos Aires, desde la llegada de Kicillof, tiene en su Ministerio de Infraestructura un área genial que es todo lo que es de desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, ellos sí están ahora empezando a mirar y a controlar, junto con el Ujú. Ministerio de Ambiente, cómo se produce, Ujú, ¿no? Y de qué manera estas normas se tratan de llevar a rajatabla. Más allá de que hay obras que hay que hacer. ¿No? En general. Sí, sí, ujú, se Bueno, ¿de qué entiende. manera? Y nosotros, que somos como los consumidores finales, ¿qué Ujú. alternativas tenemos? Y empezar a ir viendo estas formas de energías renovables, Ujú. sistemas eléctricos que sean, empezar a apagar los ventiladores, Ujú. empezar a apagar
ya la gente que todavía tiene ventilador, pero los aire acondicionados, em, preparar casas que realmente estén con la mirada hacia el sol para aprovechar la luz lo máximo posible, buscar realmente cosas que hayan, que ya a esta altura empezaron a explicar cuando vas a comprarlas si son de materiales reciclados, ¿no? Ir Ujú, buscando por ahí. Pero bueno, esto de entrar en lo que es la variante de la sustentabilidad y la sostenibilidad, lo que es sustentable, sostenible en el tiempo, ver de qué manera el agua que se planifica para usar en una vivienda se reutilice al menos ujú, para regar o qué Ujú. puede ir para otro lado. Hay como un montón de cosas a descubrir todavía y alternativas, incluso hay ya ladrillos que se arman con la celulosa del filtro de los cigarrillos. Ajá. Empezar a buscar eh, proyectos y cosas y empezar a encontrarnos con estas ujú, posibilidades, ¿no? Porque realmente la contaminación es enorme y la Ujú. industria que hay detrás, que genera trabajo, que le da de comer a un montón de gente, también hay que verlo con la realidad, ¿no? Cómo ujú. encontrar este equilibrio, porque no es fácil. Y eso también obviamente le corresponde al Estado, en nuestro caso. Bueno, Impecable, Lore. Lore, recontra Siempre nos dejabas interesante. Bueno. pensando. Sí, el silencio es que Sí, el claro. cerebro está como... Mucha información, Lore. Bueno, espero que les haya servido Sí, para por claro. lo menos Recontra. pensar en esto desde lo Ujú. social, ¿no? Cómo a Ujú. nosotros nos atraviesa y cómo nos terminamos contaminando Y a su vez, con... Lore, me parece, perdón que te interrumpí, es como un tema cercano cuando lo pones vos en boca y por ahí uno no Total. lo había pensado. Sí, no tomas dimensión Claro, en de esas eso. dimensiones, exacto. La verdad que está buenísimo. nuestro voto y a dónde va Ujú, dirigido nuestro voto. O sea, ujú, nosotros tenemos la opción y la oportunidad de ir revisando cada vez más a esta edad nuestra, pero los pibes vienen recontra renovados y súper interesados en estas cosas, Ujú. en ver quiénes son los candidatos que proponen ujú, otras formas y hablan de esto, desde la agroecología hasta la forma hasta la industria de la construcción, o sea, es un montón. Y ahí es donde nosotros podemos, ujú, porque mucha gente dice, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer? Me pongo en mi casa un biodigestor, bueno, genial, pero también cuando vamos a ir a votar, vemos las ujú. plataformas, Total. leemos, exigimos esto a los partidos políticos, porque se puede decir, no, yo no creo en esto, pero también se puede decir, sí, me encanta, pero no hago nada. O Ujú. sea, Claro, sí, sí. realmente, claro, ¿qué Ujú. hay detrás de todos esos discursos? Y solo somos nosotros los únicos que después decidimos cuando estamos poniendo la La cruz. cruz. Así es. Lore, Sí. muchísimas gracias. Gracias, Un Lore. A beso ustedes. grande y un abrazo. Mua. Otro para ustedes dos. María Lorena Calcopietro haciendo ambiente siempre de la reflexión. Sí, claro, que ¿Viste? me parece lo más Ujú, urgente, ¿no? tal cual. Así Porque es. uno que esto que marcabas vos, Edu, de la distancia, por ahí no te hace pensar Ujú, tanto o no te hace tomar dimensión, pero las consecuencias del cambio climático, de la están. contaminación, están ahora, no Claro, en sí, unos sí. años cuando yo ya no No, exista. no es la idea que se tenía hace unas décadas como va a pasar más Exacto, adelante, como como si ese sí, más total. adelante no fuera a llegar, ¿viste? También Pero esta llegó, idea. Y llegó, claro, claro que total. llegó. Pausa musical que hay más Odisea Cósmica, entrega Días Juernes.